Hermanos, hermanas, buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta mañana con nuestro estudio. Continuamos con el tema de viviendo nuestra fe en el día a día. La semana pasada fue un tema interesante, el tema de nuestras conversaciones, el tema de lo que decimos, si en realidad lo vivimos. Y bueno, estamos a dos sesiones más para terminar este tema de vive tu fe. Estamos en el libro de Santiago y esta mañana vamos a estar en el capítulo 4 de Santiago. El tema de esta mañana es mostrando tu fe frente al enemigo. ¿Cuántos acá tienen enemigos? Hay muchas risas, pero nadie me dijo que sí. Oh, mi esposa levantó la mano y... Bueno, la verdad es que tenemos enemigos, hermanos. Si usted se considera amigo de Dios, tiene muchos enemigos y uno principal. Pero bueno, esta mañana vamos a hablar de ese tema, de vivir nuestra fe y mostrarla frente al enemigo. Usted le pone el nombre al enemigo, pero esa es la verdad que vivimos, es la realidad de nuestro día a día, que ciertamente hay enemigos, hay gente que está en contra de nosotros, hay gente que no le va a agradar lo que usted dice o lo que usted hace, especialmente si usted quiere hacer las cosas bien. Así de que vamos a entrar al tema, pero vamos en oración antes de comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias una vez más por tu misericordia. Gracias por este nuevo día que tú nos has permitido, el poder despertar, Padre, el tener la energía, el tener la salud, Padre, para poder estar aquí esta mañana. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por sus vidas, Padre. Gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Gracias por lo que tú estás haciendo, Padre, en cada uno de ellos, así como en mí. Bendito Dios, te pedimos que sigas tú obrando en nuestra vida. Que sigas, Padre, guiándonos y orientándonos para en realidad mostrar esa fe, que es lo que estamos hablando, Padre, a través de las últimas semanas, a través de los últimos estudios, de en realidad poder mostrar esa fe a través de cómo actuamos, de cómo vivimos, de cómo reaccionamos, de cómo nos ve la gente allá afuera, Padre. Ayúdanos a permanecer ahí, Padre, a permanecer firmes en esa fe, a que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, a que en realidad podamos demostrar esa fe que decimos tener. Bendito Dios, es parte de esa fe el poder orar, el poder ministrar, el poder compartir. Ayúdanos a estar ahí, Padre, donde tú quieres que estemos, dándonos la fuerza, dándonos el entendimiento, la sabiduría. Bendito Dios, al interceder por aquellos que están en necesidad, al interceder por aquellos que están, Padre, enfermos, al interceder por aquellos, Padre, que están fuera de su libertad, por la razón que haya sido. Bendito Dios, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad, eres el doctor de doctores, pero sí también eres un Dios justo, Padre. Ayúdanos a entender eso, Padre. Ayúdanos a simplemente confiar en tu voluntad. Padre, seguimos pidiendo por los necesitados, por aquel que no tiene el pan de cada día, por aquel que está pasando por una situación difícil, sea emocional, sea económica, sea, Padre, espiritual. Tú la conoces, bendito Dios. Te pedimos por ellos y los ponemos en tus manos. Y sí, te pedimos, Padre, en esta mañana
por este estudio, Padre, que seas tú quien nos guíe, nos oriente, y que seas tú, Padre, hablando, Padre, a través de nuestra boca. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, mostrando tu fe frente al enemigo. Como les decía hace un momento, vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 en adelante. Esta es la pregunta para comenzar. Podríamos tal vez recordar qué era algo por lo que peleábamos, por lo que discutíamos cuando éramos pequeños. ¿Qué sería? Dulces. Juguetes. O cualquier otra cosa que de alguna manera pensábamos que era nuestro, ¿verdad? Por decir, estamos con los compañeritos, con los amigos y de repente los juguetes, como que aquel se llevaba el juguete que es mío. Y empezaba la discusión, y empezaba el conflicto, y empezaba el problema. Bueno, ahora ¿cuál será el punto de nuestra discusión cuando somos adultos? Ahora, ¿cuál es ese punto de conflicto? Créanme que Santiago nos va a aclarar muchas cosas. Santiago nos va a decir cuál es el punto de nuestros conflictos y guerras. Estuvimos hablando de nuestra lengua, de poder tener esa habilidad o tener esa sensatez de poder controlar nuestra lengua. Pero miren lo que nos dice el escritor. Los líderes de los departamentos de preescolares de la iglesia hacen mucho más que proporcionar a nuestros hijos un lugar seguro para jugar mientras aprendemos y adoramos. También enseñan. Esa es parte de lo que hacen los encargados de los niños. También enseñan. Dice, bajo el cuidado de los maestros aprendemos. Nuestros hijos también aprenden que Dios creó el mundo y está velando por ellos. Aprenden que Dios los ama y que en la iglesia se les ama y se les cuida. También aprenden la importancia que tienen las buenas relaciones. Dos niños estaban sentados uno al lado del otro, jugando felices con sus juguetes. Al siguiente minuto, uno de ellos intenta llevarse el juguete del otro, y esto puede motivar una pequeña batalla. A veces no tan pequeña. A veces no tan pequeña. Pero estos son los momentos que nuestros maestros usan para enseñar lecciones importantes sobre compartir, cómo ser amables unos con otros y las formas adecuadas de resolver las diferencias. Los adultos también pueden usar estas lecciones todas las semanas. Santiago nos mostró que las peleas están profundamente arraigadas en nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Santiago nos muestra eso a través de la palabra, que nuestras peleas, nuestros conflictos, nuestras guerras están profundamente arraigadas en nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Simplemente. Volvemos a lo que siempre hablamos. Estas cartas, todo lo que la palabra de Dios está escrita, todas estas cartas no eran para los incrédulos, era para la iglesia, era para el pueblo de Dios, era para los creyentes, para los que ya tenían una fe establecida. Y es lo que aquí Santiago nos va a hablar como iglesia. Quiero invitar a alguien que vaya al capítulo 4 de Santiago, verso 1 al 3, por favor. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten
tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Santiago llama a la congregación a reflexionar. A reflexionar con estas dos preguntas que inicia este capítulo 4. La primera dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le está hablando a una congregación que en realidad no sabemos cuál era el problema, cuál era el conflicto. Pero como él lo sigue describiendo, al parecer el conflicto era fuerte. Al parecer el conflicto era un poquito más allá de lo que pudiéramos esperar de una congregación, de un cuerpo de Cristo que está en la misma fe, que está buscando de Dios. Santiago hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Las preguntas son para conseguir respuestas. Las preguntas a veces son para reflexionar, a veces son para indagar, en buscar la raíz del problema. Aquí Santiago hace un llamado a la iglesia a reflexionar. Su lenguaje es algo fuerte. La segunda pregunta dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? En otras palabras, Santiago está diciendo, no es simplemente esa carnalidad que sigue liderando tu vida. No es simplemente esa pecaminosidad que sigue actuando en ti. Dice, ¿no es acaso? Dice, no es de vuestras pasiones. No es de lo que en realidad tú deseas. No es en realidad lo que tú quieres. Eso es lo que ha traído este conflicto, esta guerra. Está hablando de dos cosas ya. No sé si lo estaba exagerando un poquito para que la gente en realidad llegara a un punto de reflexión. Porque, óigame, guerras, ya estamos hablando de algo fuerte. Pleitos, guerras. Conflictos, dice, el conflicto es la oposición o rivalidad prolongada. Eso es lo que lleva a un conflicto. Una oposición, una rivalidad entre dos o más. Que se prolonga y que continúa y que lleva a la guerra. Que llega a un punto de batalla. Que llega al punto de las armas. Que llega al punto de muerte. Porque es lo único que deja una guerra. Muerte. Entonces Santiago hace esas dos preguntas para reflexionar en realidad cuál es la raíz de esto. Él les da alguna opción ahí, dice, ¿acaso? Dice, no es de vuestras pasiones. ¿Y cómo podríamos denotar pasiones en nuestra vida? Pasiones, algo que te produce placer, algo que estás buscando con ansiedad, algo que en realidad está en tu corazón. Santiago aquí eligió el vocabulario de guerra para expresar las controversias entre los creyentes, porque ese lenguaje expresaba el horror de un modo más fuerte. Las luchas internas no se originaron en alguna fuente externa, sino en las pasiones de cada persona, sino en los deseos que en realidad tiene cada uno, particularmente. Cuando las personas impulsadas por sus pasiones buscan salirse con la suya, solo pueden producir conflictos. Es lo único que va a salir de alguien que está motivado por sus pasiones a algo. Lo único que puede traer es conflicto. Entonces Santiago nos lleva al punto de reflexión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene
toda esta situación que está pasando entre dos o más, dentro de una congregación, dentro del pueblo de Dios. Verso 2 dice, codiciáis y no tenéis. En otras palabras, aquí Santiago empieza a sacar todas esas cosas que tal vez de su punto de vista él había visto que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Hace dos preguntas y ahora les dice, ok, yo les voy a decir qué es lo que está pasando. Reflexionen, pero yo les voy a decir lo que yo estoy viendo. Yo les voy a decir lo que está sucediendo. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago aquí da algunas observaciones para que se dieran cuenta de cuál era la raíz del problema. En otras palabras, Santiago empieza a decir, ok, la codicia. La codicia, el egocentrismo. Esta es la raíz de todo lo que está sucediendo. Esta es la raíz de sus conflictos y guerras. Que seguimos pensando en el yo. En el yo. Seguimos codiciando lo que alguien más tiene y lo queremos y lo deseamos. Y eso es lo que nos ha llevado a esta guerra, a este conflicto. Envidia. Aquí hace aclaración de algunas cosas importantes que tenemos que tener en mente. La codicia, la envidia, cosas egocéntricas, cosas que en realidad estaban lidiando con ellas en esta congregación. Dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. En otras palabras, sigues luchando con el yo. Sigues luchando con tus deseos carnales. Sigues luchando con aquellas pasiones humanas. Y no alcanzas. Y no llegas. Y no tienes lo que quieres. Y dice al final de este versículo, dice, porque no pedís. ¿Cuántos de nosotros pedimos? ¿Cuántos de nosotros sabemos pedir? ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios día a día y día a día? ¿Sí sabemos pedir? ¿O sí pedimos? No sé si sabemos pedir. Sí pedimos, ¿verdad? Pero miren lo que nos dice el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para gastar en ti mismo, para gastar en esas pasiones que te siguen atormentando, en aquellas cosas humanas que en realidad no están agradando a Dios. ¿Cuántas personas usted ha conocido, hermano y hermana, que le han pedido un buen trabajo a Dios? ¿Por qué le pedimos un buen trabajo a Dios? Queremos dinero, queremos cada vez más. Y le pedimos a Dios el buen trabajo que Él tiene para nosotros. ¿Y cuántas de esas personas usted ha visto que se han alejado de la iglesia por su trabajo? Porque Dios les dio el buen trabajo que le pidieron, pero ahora el trabajo le está tumbando todo el tiempo que tenía. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. El hermano Nemesio nos dio un testimonio de aquel siervo que le pidió a Dios un carrito para ir a la iglesia, para poderse mover, para ir y venir. Y dice que el momento que se lo dio Dios, de repente empezó a faltar a la iglesia. Ya se iba a pasear en el carrito. Ya tenía que lavarlo el domingo porque estuviera listo para la semana, etcétera, etcétera. Pedís
y no recibís porque pedís mal. A veces sí recibimos, hermanos. A veces sí recibimos más de lo que pedimos. Pero, ¿qué dice al final de aquí? Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en nosotros mismos, para gastar en nuestras propias pasiones. Y es lo que aquí Santiago está viendo que está sucediendo en esta congregación. Y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo nosotros podemos mostrar una fe si en realidad estamos actuando mal? Si en realidad no estamos actuando de la manera que Dios quiere que actuemos. Si en realidad a veces hasta Dios estamos poniendo por delante para decir, no, pero es que esto es lo que Dios me dio. No, pero esto es lo que Dios quiere, es donde Él quiere que yo esté. No. Ahí es donde tenemos que reflexionar en lo que Santiago está diciendo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? No es de lo que en realidad hay en tu corazón, en aquellas cosas que en realidad no están agradando a Dios. Es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Oiga, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con hacer frente o mostrar nuestra fe de frente al enemigo? Usted póngale nombre, le dije hace un momento, usted póngale nombre a su enemigo. Usted puede llamarle televisión, usted puede llamarle trabajo, usted puede llamarle dinero, usted puede llamarle vecino, etc. ¿Cuál es su enemigo? ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es aquel que en realidad no lo está dejando tener esa relación personal con Dios? Y aquí le vamos a decir quién o qué. ¿Qué? La pregunta sigue siendo la misma que hizo Santiago. ¿No son acaso, dice, vuestras pasiones? ¿No son acaso aquellas cosas que tú deseas en realidad? Que tal vez son mundanas todavía, que en realidad no le dan la gloria a Dios. La palabra que se traduce como codiciáis es más fuerte que la envidia. Porque las personas tienen un deseo tan fuerte que harían cualquier cosa por obtener aquello que codician. Cualquier cosa. No importa lo que sea. Aquí Santiago explicó por qué sus lectores no tenían lo que deseaban. Porque no pedían. Y cuando pedían mal. Pedían para su propio deseo. Pedían para sí mismos. Los motivos equivocados profanaron sus oraciones. Aquí había un motivo que era erróneo. Oiga, hermano, pero la palabra de Dios me dice que pida lo que yo quiera. ¿Quién dice amén? Pero también nos dice algo. Que tenemos que estar en Cristo. Cuando usted está en Cristo, hermano y hermana, no va a pedir cualquier cosa. No va a pedir para su deseo personal. No va a pedir para su propio beneficio. Porque la realidad es que sí pedimos. Y seguimos pidiendo. Pero tiene que haber un enfoque. El conflicto sucede a escala global, nacional y local. Experimentamos conflictos en el trabajo, en las comunidades, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. El conflicto puede ocurrir cuando la iglesia está prosperando. Esperamos que los creyentes actúen de una manera semejante a Cristo, pero incluso quienes leen la Biblia y cantan canciones de adoración pueden sucumbir ante motivos egocéntricos.
Al parecer esto es lo que sucedía en esta iglesia que estaba Santiago. Al parecer esto es lo que sucedía en esta congregación. Que había deseos personales, que había egocentrismo, que aunque estaban ahí parados y leían la Biblia y adoraban a Dios, seguían teniendo deseos personales. Seguían creando conflictos. Seguían yendo a la guerra con los hermanos de la iglesia. La razón es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza desea algo que otro tiene. Y esto se convierte en codicia. Ese deseo poderoso de obtener lo que otros tienen aumenta la frustración, convirtiéndose en un conflicto interno muy arraigado. Anhelamos más. Y si no lo conseguimos, aumenta la agitación interna. Y con el tiempo, nuestro conflicto interno estalla y se intensifica, afectando a los demás. ¿Qué dice que de dónde vienen en realidad nuestras palabras, hermano? De lo que hay acá. Entonces, si nuestras palabras están creando conflictos, quiere decir que algo está mal, que algo en nuestro corazón está mal. Eso es lo que Santiago está haciendo aquí. Simplemente quiere que la congregación reflexione en qué es lo que está sucediendo y el porqué de ello. Dios proveerá sabiduría a quienes la pidan. Entonces, la pregunta de hace rato fue si pedimos. Ahora la pregunta es si estamos pidiendo bien. Si en realidad estamos pidiendo sabiduría a Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios. No la sabiduría de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo le podríamos llamar inteligencia o conocimiento. Pero la sabiduría que viene de Dios, que en realidad nos va a llevar a pedir lo correcto. A pedir lo que en realidad le va a dar la honra y la gloria a Dios. Dice, pero nuestras peticiones deben de ir acompañadas de una fe inquebrantable. Al pedir por nuestras necesidades debemos de hacerlo por motivos puros. Dios no nos da cosas porque las queramos. Él solo responderá de una manera que lo honre a Él. ¿Verdad? Y es lo que decíamos hace un momento. ¿Qué nos dice Juan 14:13? Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero hay un para qué. Lo haré, dice Jesucristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre, dice Jesucristo, lo haré. Pero el motivo tiene que ser el correcto. Pero la palabra de Dios nos dice que si todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos lo dará. Pero si hay una motivación correcta, que es darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, para aquellos que estábamos pensando en pedirle ganarnos la lotería, olvídese. 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 Porque le aseguro que el que se gane la lotería lo menos que va a hacer es darle la honra y la gloria a Dios. Y lo vemos. Y las estadísticas lo dicen. Que esas personas que se ganan la lotería en la vuelta de 4 o 5 años están más pobres que lo que eran antes de ganarse. ¿A quién le dieron la honra y la gloria? A ellos mismos. ¿Lo usaron para qué? Para sus deleites. Como lo dice la palabra de Dios aquí, dice, para gastar en vuestros propios deleites. Quiero invitar a alguien que vaya al versículo 4 y 5. Por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en
Santiago estaba usando un lenguaje un poquito áspero, un poquito drástico para algunos. Santiago sí, ¿qué los llamó? Almas adúlteras. Oye, hermano, pero está hablándole a la congregación. ¿Qué pasó? ¿Sí? A la congregación le dijo, oh, almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis? Dice, ¿acaso no sabes que en realidad el tú querer vivir una vida mundana es estar en contra de Dios? En realidad tú querer seguir llevando esas pasiones con las que estás lidiando es ir en contra de Dios. Oh, almas adúlteras, dice. Santiago los llamó a aquellos lectores adúlteros. ¿Por qué? Porque fingían amar a Dios mientras tenían una aventura con el mundo. Es así de sencillo. Fingían amar a Dios mientras seguían viviendo una vida mundana. Seguían viviendo bajo sus pasiones y deleites. Y eso era lo que traía el conflicto dentro de la iglesia. Y eso era lo que traía el conflicto entre los hermanos. Oh, almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que en realidad tiene que haber una transformación en tu vida? Es lo que está diciendo aquí Santiago. Sí, Santiago los llamó adúlteros. El hecho de que Santiago usara un lenguaje tan fuerte para un compromiso a medias debe de inquietarnos. Santiago supuso que los lectores tenían plena conciencia de la verdad acerca de Dios y de ellos mismos con respecto a este asunto de la infidelidad cuando dijo, oh, almas adúlteras. Quiere decir que Santiago entendía que la congregación tenía el conocimiento de la relación que deberían de llevar con Dios, pero que no estaba sucediendo, que no estaba pasando. Y continúa diciendo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no nos confundamos, hermanos, porque a lo mejor me van a decir, oye, hermano, entonces usted me está diciendo que no tenga amistad con nadie. No. Podemos tener amistad con muchas personas, aunque sean incrédulos. El problema es cuando empezamos a actuar como ellos. El problema es cuando empezamos a pensar como ellos. El problema es cuando nuestra amistad nos lleva a vivir una vida como ellos, que no agrada a Dios. Esa es la situación que estamos hablando aquí. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, nos hace una pregunta más en el verso 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En realidad pensamos que lo que dice la Escritura, que ese Espíritu que Él ha puesto en nosotros desde el momento que hemos aceptado a Jesucristo, no nos va a cuidar, no nos va a querer celosamente que no sigamos en las cosas del mundo. Celosamente va a estar buscando que nosotros en realidad le demos la honra y la gloria a Dios. O ya sea que somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. En otras palabras se dice, ¿en realidad crees que de la manera que actúas agrada a Dios?
¿En realidad tú crees que de la manera que te estás conduciendo en la vida está agradando a Dios? Aquí Santiago le está hablando a aquellos que habían permitido que los deseos personales trajeran conflicto a las relaciones en la iglesia, a las relaciones como hermanos en Cristo, a las relaciones interpersonales. En lugar de controlar sus lenguas, arrojaron bendición y maldición, como ya nos los había dicho anteriormente en el capítulo 3. Dice, esto no debe de ser así, esto no es posible. ¿Cómo de la misma boca, cómo de la misma lengua puede salir bendición y maldición? En lugar de buscar la sabiduría de Dios, permitieron que la sabiduría del mundo dirigiera sus vidas. Esto es lo que Santiago está remarcando y lo que nos ha estado hablando desde el capítulo 1 hasta este capítulo 4. De si en realidad nos consideramos amigos de Dios o amigos del mundo. Una mentalidad egocéntrica es algo que esperamos ver en el mundo. Y lo vemos en todos lados. ¿Verdad? Y lo vemos desde un niño pequeñito cuando empieza, hasta antes de hablar. El egocentrismo. Y lo que piensa que es de él y lo agarra y nadie se lo quita. Eso es egocentrismo y eso viene de una naturaleza humana. Y cuando empiezan a hablar, si usted se lo quita, no, y eso es mío, y eso es mío. Y eso es de lo que nos está aquí hablando Santiago. Eso es lo que esperamos nosotros ver en el mundo, pero en realidad esperamos verlo dentro de la iglesia. En realidad esperamos verlo así como lo estaba viendo Santiago, porque le está hablando a una congregación. En realidad esperamos ver eso nosotros en nuestra congregación, un mundo egocéntrico. Dice, una mentalidad egocéntrica es algo que esperamos ver en el mundo, pero no entre aquellos que siguen a Cristo. La codicia nos priva de disfrutar de la suficiencia de Cristo. Cuando nos negamos a confiar en Dios, estamos expresando nuestra hostilidad hacia Él. Cuando en realidad nosotros no confiamos y dejamos de depender de Dios, créame que nos estamos demostrando enemigos de Dios. Estamos siendo hostiles. Estamos mostrando una codependencia en nosotros mismos. Alineando con la enseñanza de Jesús de que nadie puede servir a dos amos, Santiago enseñó que los creyentes codiciosos no son fieles a Dios. Su búsqueda de las cosas mundanas es enemistad contra Dios. En lugar de depender en Dios y confiar en Él para lo que necesitan, se han vendido al materialismo. Su lucha interior y su insatisfacción solo conducen a más luchas y batallas contra otros y contra Dios mismo. Cuando dejamos que el egocentrismo, la envidia, la codicia siga viviendo en nosotros, siga liderando nuestras vidas, nos va a llevar a eso con lo que comenzó este capítulo 4, hacernos esa pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y conflictos? En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso en la congregación? ¿Por qué está sucediendo eso en el pueblo de Dios? ¿Nos hemos apartado de Dios, aunque estemos aquí, en la iglesia? ¿Hemos dejado que las pasiones carnales sigan liderando nuestra vida? Mientras que algunos pudieran pensar
que pueden coquetear con el mundo y aún así ser fieles a Dios, Santiago disipó esta idea. No puede haber un coqueteo inofensivo con el mundo. Es imposible decirle al mundo, solo somos amigos. Tal actitud pone a los creyentes en la categoría de adúlteros espirituales, así como los llamó aquí en el versículo 4. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Acaso no sabemos que hay cosas que en realidad nosotros tenemos que cambiar en nuestro diario vivir? ¿Acaso no sabemos que en realidad hay cosas que no están agradando a Dios y que tenemos que reflexionar en ello y cambiar? Alguien que vaya al versículo 6 al 10, por favor. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Quién da mayor gracia? Dios. Dios, es por su gracia que estamos aquí esta mañana, hermanos. Pero Él da mayor gracia. Sí hemos fallado. Sí hemos tenido pensamientos erróneos. Sí hemos creado conflictos y guerras. Pero Él da mayor gracia. Pero que no sea esa la esencia de nuestro diario vivir. Pensar que porque Dios tiene más gracia, vivamos una vida que no le agrada. Sí, Dios tiene más gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué es resistir? Es estar en contra, es apartar, es detener, eso es resistir. ¿Pero qué? Pero da gracia a los humildes. Santiago nos habla de dos cosas opuestas, con resultados diferentes: la soberbia y la humildad. La soberbia y la humildad. Y cada uno tiene un resultado diferente. Entonces Santiago nos da una recomendación y nos hace un llamamiento. Dice, verso 7, dice, someteos pues a Dios. Nos habla de sometimiento, hermanos. Y de aquí en adelante nos está haciendo un llamado a muchas cosas que tal vez es la razón y la causa de aquellos conflictos y guerras. ¿Por qué no hemos estado dispuestos a someternos? Dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Y ya que te has sometido, entonces resiste al diablo. Entonces apártate. Entonces sí, retírate. Entonces sí, de veras, haz ese esfuerzo por estar firme en las cosas de Dios. Aquí en el verso 7 nos muestra el camino. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es resistir al diablo. Y cuando resistimos, hermano, eso tiene un resultado. Eso tiene un resultado, así como Dios también resiste a los soberbios. También tiene un resultado. Si nosotros resistimos al diablo, nos apartamos de él, dice que él ¿qué hará?
huirá. Huirá de vosotros. No, oiga, hermano, pero es que el diablo es bien fuerte. Tiene mucho poder. No. Lo que pasa es que a lo mejor no queremos resistirlo. Lo que pasa es que a lo mejor no hemos hecho la intención de en realidad lidiar con el diablo, de en realidad lidiar con la tentación y resistirla. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí Santiago nos muestra el camino a la humildad. Primero es sometimiento y segundo es resistencia. Dos cosas que nosotros tenemos que implementar en nuestra vida. Primeramente, buscar de Dios en sometimiento, en humildad. Segundo, resistir al diablo. Segundo es en realidad buscar apartarnos de esas cosas que no agradan a Dios. En realidad tener esa pasión para buscar agradar a Dios. Verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero en otras palabras, nosotros tenemos que dar ese paso. Nosotros, Santiago nos dice que nosotros tenemos que iniciar ese paso. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, dijimos que el lenguaje de Santiago era un poquito áspero. Y sigue siéndolo. Tal vez para algunos de nosotros dice ahí, dice pecadores. Dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí Santiago hace un llamado a la purificación, a la santidad. Hace un llamado a que nosotros en realidad estemos buscando esa relación personal con Dios a través de ¿qué? De limpiar nuestras manos y de purificar vuestros corazones. Aquellos, dice, aquellos de doble ánimo, aquellos que en un momento están aquí y en otro momento están acá, que en un momento estamos buscando de Dios y en otro estamos buscando agradar al mundo. Aquellos los de doble ánimo. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, Santiago está diciendo que el problema está en nuestro corazón. Hay cosas en nuestro corazón que siguen ahí, que no agradan a Dios, que están evitando que nosotros nos acerquemos a Dios, para que Él se acerque a nosotros. Es un llamado a purificar nuestros corazones. Nos desafía a que nos deshagamos de las actitudes que los llevaron a los caminos pecaminosos. Y a veces queremos usar la lógica, hermanos. A veces queremos a veces queremos ser lógicos en las cosas de Dios. Y decimos, no, deja primero limpiar mi vida y después busco de Dios. No va a suceder. Deja evitar estas cosas que en realidad no agradan a Dios y después busco de Dios. No va a suceder así. La lógica nos dice que tal vez sería lo más apropiado, querer venir delante de Dios de una manera ya santificada. Pero sin Dios no vamos a poderlo hacer. Tenemos que buscar de Dios primeramente, para entonces empezar a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestro corazón, a limpiar todos esos pensamientos y actitudes que no agradan a Dios. Cuando los creyentes conocen la realidad de la presencia de Dios y están bajo su influencia, se dan cuenta de que lo que Dios demanda es santidad. De lo que Dios quiere de su pueblo es santidad. Porque nos lo dice en su palabra una y otra vez, dice, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el llamamiento que Dios hace a su pueblo. Y solamente de una manera,
es acercándonos a Dios, es buscando de Él y resistiendo al diablo, resistiendo al enemigo, que es lo que estamos hablando aquí. Demostrar nuestra fe frente al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo principal como creyentes? No es su vecino. Nuestro enemigo principal es Satanás, que sí va a usar a muchas personas, va a usar muchas cosas en nuestra vida que deseamos y que queremos. Ahí es donde tenemos que mostrar nuestra fe, de frente al enemigo. Verso 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. ¿Por qué? ¿De qué nos tenemos que afligir, hermanos? ¿De qué nos tenemos que lamentar? ¿De qué tenemos que llorar? Y no nos está hablando de sentimentalismo. En otras palabras, nos quiere llevar a que reconozcamos qué es lo que hay en nuestra vida y que en realidad eso nos lleve a afligirnos, porque sabemos que no estamos agradando a Dios. Que eso en realidad lleve a nuestro pensamiento llegar a un momento de aflicción, de lamento y llorar, porque no hemos agradado a Dios. ¿Verdad? Dice aquí: afligíos y lamentad y llorad. Dice que vuestra risa se convierta en lloro. Porque la realidad es que hay gente que se ha acostumbrado a vivir una vida así. Y que hasta les causa gracia, les causa risa. Pensar que lo que están haciendo es bien y que no pasa nada. Dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto de entender que en realidad no hemos agradado a Dios, que nuestra vida no ha honrado a Dios, que nuestros pensamientos no le han dado la gloria a Dios, que nuestras actitudes en realidad no demuestran nuestra fe. Esto es lo que Santiago está queriendo que la iglesia, que la congregación entienda. Dice el verso 10: humillaos delante del Señor. Y entonces ahí vendrá el resultado de lo que tal vez muchas veces es lo que nos ha llevado a nuestros conflictos y guerras. Que estamos buscando ser ¿qué? Exaltados. Que estamos buscando llenarnos de orgullo. Pero Dios nos va a exaltar de una manera más allá de nuestro entendimiento. Dice: humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Las guerras y conflictos, eso es lo que ha llevado a las guerras y conflictos, es eso. Que la gente está buscando ser exaltada, que la gente está buscando tener el poder, el control. Y la palabra de Dios dice que primero entonces tenemos que humillarnos delante de Dios. Y Él nos exaltará. Él nos exaltará de una manera que usted no tal vez ni lo va a entender, hermano y hermana. Entonces tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a pedir con el motivo correcto. Es lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje. Lo que tú buscas a través de tus pleitos y guerras es algo que Dios te dará en su momento, cuando tú te hayas humillado delante de Él. Eso es lo que Dios hará en tu vida. Vamos a resumir aquí lo que nos dice el escritor. Tenemos esperanza. La hostilidad con Dios no tiene por qué continuar. Santiago proporcionó orientación sobre cómo poner fin a la guerra y ser amigos de Dios. La restauración de la amistad comienza cuando el pueblo de Dios deja de actuar como si Él fuera su enemigo y se somete a su cuidado y autoridad. Dios nunca es el problema, pero nuestra naturaleza pecaminosa sí lo es.
La solución es dejar de someterse a los apetitos insaciables de nuestra naturaleza pecaminosa y comenzar a someterse y depender de Dios. Esa es la única manera, hermanos. Es lo que Santiago nos está diciendo a través de este pasaje. Que tenemos que, en realidad, depender de Dios. Que en realidad tenemos que buscar dejar todas aquellas cosas que no agradan a Dios en nuestra vida. Que son las que nos están llevando a tener conflictos y guerras. No tan solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los hijos, etcétera, etcétera. Que en realidad tenemos que depender de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nosotros vengamos en humildad delante de Él, en realidad vamos a estar agradando a Dios y resistiendo al enemigo. Así que vamos a cerrar con este párrafo aquí. Los niños no son los únicos que tienen que aprender a superar sus impulsos. En muchos sentidos, a medida que envejecemos, aprendemos aún mejor a perseguir las cosas que codiciamos. Pero para el Hijo de Dios hay una mejor manera. Sométase a Dios, que Dios lo exaltará. Que Dios les bendiga.